en el momento que la MLS invierte más en los resultados en la cancha, en sus jugadores, en traer mejores jugadores, en no tener esa percepción de una liga para los jubilados, en ese momento se va a ver los resultados en los torneos internacionales y más allá, y eso va a ayudar a incrementar el interés en los Estados Unidos. Y eso. Hola, ¿cómo están amigos de Rodando el Balón, Deporte en Sociedad? Bienvenidos a un nuevo episodio pues de estas pláticas que tenemos con distintos personajes del deporte, de la comunicación, de la industria deportiva en general. Y de verdad esta tarde de jueves tengo el placer de tener conmigo y todo el honor a Walter Franco. Es un especialista en sport business, analista, entre muchas otras cosas que estaremos comentando. Walter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, todo bien por acá en Utah. Muchas gracias por la invitación y pues muy interesado en hablar sobre varios temas del sports business. Así es, Walter, primero que nada, pues bienvenido, welcome. Es un honor para mí que estés aquí con nosotros, de verdad, para comentar, platicar un poco de estos temas que tal vez para la gente pueda ser complicado entender, pero que es apasionante y en muchos casos explica mucho de lo que sucede en el deporte dentro de la cancha. ¿No crees, Walter? Sí, no, para mí siempre ha sido un tema poder ver como el behind the scenes detrás del escenario, ¿no? Porque el sports business es un negocio, ¿no? Son empresas donde personas trabajan y obviamente es un entretenimiento que puede causar emociones en la gente. Entonces, yo para mí, por mucho, en mi crianza quise estar siempre involucrado con los deportes y pues ya estando en la universidad me di cuenta que podía tener una carrera o una profesión en el mundo de sports business y afortunadamente tengo la fortuna de poder trabajar en esta profesión. No, qué bueno de verdad. Y pues recordarle a la gente que nos ve, que puede comentar, que puede participar con nosotros, de verdad, participen las dudas que tengan. Si nosotros tenemos el conocimiento para responderles, pues lo intentaremos hacer, por supuesto que sí. Y cuéntame, Walter, vámonos un poco atrás en your childhood. ¿Cómo fue pues este crecimiento que tuviste o cómo fue este acercamiento al deporte? ¿Te gustaba? Do you practice some sports? How does Sí, it come? pues mira, yo toda mi vida he jugado el deporte. Siendo criado en San Diego, California, de hecho, para mí mi deporte favorito al principio fue el fútbol americano. Entonces, veía mucho ESPN, veía mucho los videos antiguos de los Super Bowls y ahí es donde aprendí mucho la historia. Llegué al punto de conocer cada Super Bowl, qué fue el resultado de cada uno, quién fue el MVP y me convertí como en un como tipo sports nerd. Y eso fue toda mi vida. O sea, nomás leía puros libros de deporte. En las noches no escuchaba música, solamente escuchaba Sports Talk Radio en inglés. Entonces estaba todo completamente como immersed en el deporte, ¿no? Y sabía, como digo, sabía que quería trabajar en el deporte. Antes quería ser médico, quería ser un Ok. doctor que se especializaba en como ser el doctor oficial de un equipo, ¿no? Y luego, como digo, no fue hasta ya estando en la universidad que me di cuenta, pues, sabes que no quiero ser doctor por los motivos correctos. Entonces me cambié y dije, bueno, pues me interesan los negocios, tal vez hay una sinergia ahí entre el deporte y negocios, no sabía mucho del tema y ahí es donde Ujú. empecé a investigar más, empecé a hacer prácticas, mis prácticas pues de internships con un equipo aquí, Real Salt Lake de la MLS y también en la universidad para poder entender cómo funcionaba el mundo del sports business. Y de ahí
terminando la universidad, consiguiendo mi título en administración de empresas, decidí hacer mi maestría en San Diego State, regresando a San Diego después de estar en Utah por un tiempo. Hice mi maestría otra vez en administración de empresas, pero ahora especializado en el deporte. Entonces ahí es donde tuve muy buenas aprendizajes, aprendí varias cosas. También tuve la oportunidad de hacer mis prácticas con Club Tijuana, estando ahí en la frontera, y también con MLS, en particular con el departamento de marketing de MLS, que es Soccer United Marketing, que Ujú, maneja los partidos amistosos de la Selección Nacional de México en los Estados Unidos. Entonces ahí es donde entré más en el mundo de fútbol por el lado comercial, y ujú, aprendí mucho sobre la activación de los socios comerciales, tanto antes del partido, durante el partido, también con el lado de Club Tijuana, ayudándoles a ellos a explotar su marca en la frontera, en el lado americano. Y por esas experiencias me ayudó mucho a llegar al punto donde estoy con Victus Advisors. Ya tengo más de 6 años en esta firma, y es una empresa que especializa en lo que es Sports Market Research, investigación deportiva comercial, y hacemos asesoría en varios temas. Entonces, lo que tiene que ver con estudios de factibilidad, estudios de mercado, de demanda, del impacto económico para inmuebles deportivos, entonces estadios, complejos deportivos, arenas, eh, y ayudamos a identificar si hay suficiente demanda en el mercado para construir tal ujú. edificio, de qué tamaño debe de ser, cuántos eventos puede traer, cuál sería el impacto económico, cuánto puede generar el nombre del recinto, si se vende el nombre, y cuántos palcos debe de tener, cuántos asientos VIP, cuánto se debe cobrar según el mercado, cuánto pueden generar ingresos a nivel a lo largo de la vida de ese edificio, etcétera. Y también hacemos valorización de patrocinios, como digo, naming rights, lo que es brand awareness studies. Hacemos estudios personalizados para que si una marca quiere saber cuál es su resonancia en una comunidad, un mercado, hacemos ese tipo de estudio. Y también mucho trabajo con los equipos mexicanos de fútbol de la Liga MX en armar partidos amistosos para ellos en los Estados Unidos contra equipos de la MLS, para ayudarles a explotar otra vez su marca en los Estados Unidos. Entonces, un Por poquito de supuesto. todo, pues Sí. es una firma No, que hacemos mucho, ¿no? hacen mucho, cosas muy importantes. Walter, ¿tú en algún momento quisiste ser deportista profesional? Pues claro, o sea, que quería jugar en la NFL, ¿no? Y Claro. mi equipo favorito sigue siendo los Raiders. Mi héroe en aquel entonces era Tim Brown, que era un receptor de Los Angeles y Oakland Raiders en aquel entonces. Entonces me preparé toda mi vida para ser profesional. Jugué fútbol americano en la high school, pero obviamente pues no tenía el talento suficiente para ni siquiera para tener una beca en la universidad. Entonces, pero ya de pronto sería muy rápido que no iba a alcanzar eso, pero igual dije, pues todavía quiero estar de una forma, estar involucrado en el deporte. Y estás en lo que yo considero, y no solamente yo, sino pues creo que en muchas partes del mundo, en el lugar, en la meca de la parte comercial de los eventos deportivos, con parte de las ligas más poderosas del mundo, las ligas deportivas más poderosas del mundo, NFL, NBA, este, la MLB, las grandes ligas. Y entonces, para ti, ¿cómo fue empezar a adentrarte en este mundo en el que pues no solamente es lanzar un balón, no solamente es atraparlo, no solamente es ir a entrenar todos los días para buscar un objetivo que es ganar un partido, ganar un campeonato, ¿no? ¿Cómo es, para ti, cómo fue este choque de empezar a entrar a este mundo en el que se trabaja mucho más para que la gente asista, para que la gente te vea, para que la gente te conozca? Lo que para mí me ayudó mucho es, como te digo, cuando estaba estudiando mi primer diploma, o sea, mi bachelor's degree, um, sabía que quería trabajar en el deporte, pero también sabía que quería hacer una maestría. Entonces empecé Ujú, a investigar y observar y ver, ok, bueno, si quiero sacar mi maestría en administración de empresas, quiero que sea enfocado en deportes. ¿Existe eso o no? Entonces empecé a investigar, y es donde encontré el programa de San Diego State, y empecé a investigar más y decir, bueno, si quiero calificar para ese programa, tengo que tener experiencia antes. Entonces empecé a ver
bueno, tengo que hacer internship o prácticas para tener esa experiencia. Y ahí es donde entré con Real Salt Lake por primera vez hace ya 13 años, Russell donde Lake, hice ujú. mis prácticas por 3 meses para... Trabajé directamente en su departamento de relaciones en la comunidad, donde trabajaban más con la comunidad hispana y de ahí ya capté, me comuniqué con el director del programa de San Diego State, le empecé a hablar, a hacer preguntas, a hacer entrevistas de información para investigar cuál sería el proceso para entrar, etcétera, y mantuve esa relación con él por 3 años hasta que ya me recibí por fin en la universidad. Y de ahí también en ese tiempo hice otras prácticas con la Universidad de Utah. Eh, en el sistema colegial donde tienen ya varios deportes, gimnasia, uh, Ujú. tienen, perdón, gimnasia, perdón, básquetbol, fútbol americano, etcétera, y trabajé en las activaciones de sponsorship y marketing con ellos. Y todo eso me ayudó, ¿no? Entonces, creo que para contestar tu pregunta, lo que tiene que mucho que ver es hacer investigación, a ver qué es lo que te interesa, ver, hacer networking, como lo hice con el director, Networking, y ajá. prepararte en el lado educativa para establecer una carrera o una trayectoria sabiendo que tengo que entrar para tal fecha en esta universidad. Esos son los planes que tengo entrando y también prepararte cuando ya estás a punto de recibirte con tu diploma para hacer cuáles opciones hay de trabajos, ¿no? Y hacer ese networking para que no nomás estás aplicando cualquier trabajo, sino que tienes recomendaciones o por lo menos tienes alguien que te pueda respaldar, como servir como referencia para echarte la mano y darte mejores oportunidades de conseguir un trabajo ideal, ¿no? Claro, por supuesto, Walter. En este sentido, pues empiezas a trabajar, bueno, tienes el conocimiento del trabajo que se hace en MLS, ¿no? En la MLS que ha tenido un crecimiento. Ahora, se habla desde la investigación que se hace desde este lado periodístico, si le queremos llamar de esta manera. También he visto que has estado en varias charlas ahí con el buen Iván Pérez, del Mister, al cual le mandamos un buen abrazo a Iván, que es buen colega, que está teniendo un crecimiento y es entrar en este tema de MLS, está teniendo un crecimiento exponencial muy grande. Inclusive, no sé, tú ahorita me dirás si estoy bien o estás totalmente equivocado, pero posiblemente ya inclusive mayor al que tiene la Liga MX. No lo sé, en cuestión comercial de marketing, ¿no? Sí, mira, en términos comerciales, en lo que es marketing, en lo que es conseguir patrocinadores, en lo que es la forma de comunicarse, de tenerlo a nivel universal en la liga, que cada club entiende la plataforma, entiende eh, los protocolos, ¿no? En manejar Ujú. las redes sociales, Protocols. etcétera. Para mí, la MLS ya está por encima de la Liga MX. Lo que le falta a la MLS para poder al final superar a la Liga MX es los resultados en la cancha, el rendimiento en la cancha, ¿no? Entonces, por ahora, la Liga MX todavía está por encima y se ve eso en los resultados y vemos lo que está pasando en general en los últimos 15 años en la Liga, en la CONCACAF Champions League. Pues obviamente México todavía domina en la cancha, ¿no? Todavía tiene una mejor estructura con las fuerzas básicas, todavía tiene una mejor estructura con sus academias, con el desarrollo de jugadores, en su perfil a nivel internacional. Sin embargo, si yo soy un aficionado de la Liga MX, lo cual soy, mi preocupación es hacia lo que MLS tiene programado para el futuro. Solo es cuestión de ellos de que ya empiezan a incrementar su tope salarial, que sea algo más adecuado y más en línea de lo que tiene la Liga MX, que por ahora no tiene tope salarial, pero hay algo artificial donde no gastan, solamente los clubes grandes pueden gastar cierto monto, ¿no? Y Ujú. los más pequeños no tienen esa ventaja, pero yo creo que en el momento que la MLS invierte más en los resultados en la cancha, en sus jugadores, en traer mejores jugadores, en no tener esa percepción de una liga para los jubilados, en ese momento se va a ver los resultados en los torneos internacionales y más allá, y eso va a ayudar a incrementar el interés en los Estados Unidos, y eso va a incrementar el rating y va a incrementar los ingresos que se va a generar la liga, y ya cuando llegue ese momento, para mí, en mi opinión, la MLS va a superar por completo a la Liga MX. Entonces, por eso digo, es interesante ver y urge que la Liga MX
poder consolidarse en su visión, en su propósito, al lado comercial, para que puedan empezar a prepararse para competir en ese sentido con la MLS. Por supuesto, ¿tú crees que desde tu point of view, tú crees que es algo que busque la MLS? O sea, que de verdad sí esté preocupada por este tema o lo va a hacer paulatinamente hasta que lo logre conseguir. Pues mira, ahorita lo que MLS ha hecho los últimos 15 años es tomar baby steps, ¿no? Paso a Ujú. paso, pasos muy pequeños. ¿Y por qué? Porque hace 15 años estaban muy cerca de estar en la bancarrota y desaparecer por completo la liga, después de haber perdido varios clubes como Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion, etcétera, ¿no? Y luego obviamente vemos lo que pasó con Chivas USA. Claro. Entonces, a lo que voy es, están creciendo, pero a un nivel muy, muy lento y no les conviene ese sentido. Ellos también tienen que mover más y por eso se ha hablado mucho de una posible fusión, etcétera, porque recordemos que hablando en términos de TV ratings, la Liga MX todavía es la liga más popular en los Estados Unidos, seguido por la Liga Inglesa y luego la MLS, tal vez. La Liga en España no tiene, podría estar entre los top 3, pero el problema es de que no tienen muy buena distribución de los partidos en los Estados Unidos porque tienen su asociación, alianza con beIN Sports, Así que es. tienen un trato global, pero beIN Sports solamente no tiene buena distribución en los Estados Unidos. Entonces es muy difícil ver un partido de la liga en los Estados Unidos y eso le afecta mucho el rating. Pero a lo que voy es, MLS, siendo la liga doméstica de los Estados Unidos, ni siquiera es la liga más vista en los Estados Unidos. Eso es un problema demasiado grande. Entonces, otra vez regresando a lo que MLS tiene que hacer es, tienen tope salarial, entonces obviamente no pueden competir con la Liga MX todavía en ese sentido, ni con la Liga Inglesa. Entonces, si yo soy un aficionado del fútbol, yo quiero ver los mejores jugadores, o por lo menos ver equipos con la cual yo me identifico de alguna forma, ¿no? Entonces ahí es donde viene la Liga MX. Si yo soy un inmigrante, o soy los hijos de inmigrantes, Ujú. lo más probable, voy a seguir al equipo de mis raíces, ¿no? Si quiero ver algo con mucho talento, mucho mejor rendimiento, mucha pasión, voy a ver la liga inglesa o una otra liga europea, la Bundesliga, etcétera, ¿no? MLS le falta esas cosas, pero están poniendo por lo menos la estructura comercial para que en cuanto puedan levantar ese tope salarial, pueden traer mejores jugadores, esos reflejos va a generar más interés. Y ahí es donde presenta un problema en el futuro para Liga MX, si la Liga MX no hace su parte en el lado comercial para capturar al México americano en los Estados Unidos y recordarles, hey, somos tu liga, debemos de ser tu preferencia hoy y siempre. Y si no hacen eso, eh, tras las generaciones, con los hijos de los inmigrantes y los hijos de los hijos de los inmigrantes, se van a adaptar sus preferencias, ¿no? Y se van Claro. a cambiar por completo. Por supuesto, inclusive pues Premier League con Telemundo, ¿no? Creo que también se transmite esta Univisión, TUDN USA, todas estas alianzas que se están generando y estos paquetes comerciales. Y nos están llegando ya algunas preguntas. Aquí Humberto García nos dice, ¿qué hizo bien LAFC para crear ese impacto en Los Ángeles y qué debe hacer Austin, esta nueva franquicia de Austin que ya está pues a nada de debutar, para generar expectación en Texas? Eso es una excelente, excelente pregunta. Yo creo que LAFC y Atlanta United son dos más nuevas franquicias que los otros, pero lo que han hecho ellos es que orgánicamente están fomentando un ambiente donde, sin importar de dónde eres, te puedes identificar con el club. Entonces, hay ciertos clubes en MLS, y no voy a nombrarlos para no ponerme en problemas con ellos, pero hay ciertos clubes donde sientes que tienes que ser cierto raíz Ujú. y no puedes ser latino, porque si eres latino no te vas a identificar con ellos porque no hacen ningún alcance hacia el mercado hispano, ¿no? En el caso de LAFC, yo puedo ser de Vietnam, o sea, de inmigrante, padres de Vietnam o de Asia o filipino, lo que sea, o México-americano o guatemalteco, o lo que sea, porque Los Ángeles es un mercado
bastante diverso, ¿no? Pero siento que cada raíz, cualquier etnicidad, puede sentirse con LAFC. Lo que ellos hacen es fomentan las varas bravas, Ujú. fomentan que todos se sientan incluidos y la forma que ellos hablan a su mercado es algo único para el mercado de Los Ángeles, entienden su mercado. En el caso de Austin FC, creo que por ahora están haciendo eso también bien. Estaba preocupado cuando se anunció la franquicia de Austin porque Austin en sí, ese mercado, es muy diferente de cualquier otro mercado de Texas. Es muy diferente culturalmente de Dallas, de Houston, de El Paso, Ok, Texas. Ellos mismos saben eso. Ellos dicen, tienen un dicho, un moto en inglés, dice Keep Austin Weird. En el sentido de que Austin sabe que es una ciudad bastante diferente de cualquier otra ciudad en Texas. Es más progresivo, no es tan rojo como los otros sí. lugares, es más Ujú. políticamente, aunque es la capital de Texas. Entonces, mi preocupación ahí fue, bueno, van a estar más enfocados hacia los americanos, los Caucasians, los blancos, Los pero sí Caucasians. han hecho un buen trabajo en reconocer que es un mercado fuerte de los hispanos. Entonces, tienen mucho de ya tienen comunicación en español, hasta sus hashtags, aunque es para el target en inglés, los hashtags están en español. Entonces, están como mezclando las dos culturas que yo creo que lo están haciendo bien ahora. Entonces, por ahora lo que veo me gusta. Va a ser interesante ver ya cuando tiene su primer partido, que por cierto es este sábado, Sábado, así es. para ver cómo empiezan a arrancar y cuando ya tienen sus partidos a 100% los estadios y ver cómo está el apoyo, cuál es el perfil de la afición, si vemos una buena mezcla, diversidad de diferentes tipos de personas, yo creo que eso va a dar mucho a entender el éxito o el posible éxito en el caso de Austin FC. Que está tomando fuerza. Bueno, creo que el caso del Atlanta United fue campeón, Ujú. ¿no? Claro. El caso del LAFC, pues estuvo a nada de ser campeón, pero bueno, tuvieron, creo que tuvieron la inteligencia de traer a un futbolista como Carlos Vela, que tuvo una temporada extraordinaria, ¿no? El caso del LAFC. Y ahora con Austin FC, pues es, como bien mencionas, ¿no? Es ver cómo va a funcionar estas franquicias nacientes. Y aquí es a donde va un poco mi pregunta. ¿Qué es lo que vuelve atractivo? Y eso tú, porque al final eso es tu expertise. ¿Qué es lo que vuelve atractivo para un empresario, un grupo de empresarios, para que llegue Matthew McConaughey, para que llegue algún otro actor, algún otro empresario y diga, quiero invertir y quiero tener una franquicia en MLS, ¿no? Sí, bueno, hablando en términos generales con el deporte, algo importante saber es de que no compras una franquicia para volverte rico, compras una Ujú. franquicia porque eres rico y tienes el dinero, ¿no? Exactamente, claro. Entonces, típicamente no es la inversión principal de un inversionista, un inversor, sino es parte de un portafolio para diversificar su portafolio como inversión, ¿no? En el caso de artistas como Matthew McConaughey, como Will Ferrell, con Will Ferrell, LAFC, exacto. etcétera, y ahora con el tema de Necaxa, con Eva Longoria, con Kate Upton, Justin Verlander, uh, obviamente quieren invertir para su portafolio. Muchos atletas reconocen o artistas reconocen que para tener su marca tienen que tener invertido en varios lugares su dinero para tener un legado, ¿no? Para tener su patrimonio. Pero en el caso de artistas, yo creo que les conviene porque les ayuda con su ego, ¿no? Les ayuda a tener esa fama para decir, mira, yo Ujú. soy un dueño de un equipo de fútbol, entonces, mira, yo voy a promocionarlo, tal vez en las películas o en comerciales y es una forma de pues establecerse de que tienen influencia. En el caso de como estos, típicamente los artistas cuando invierten en una franquicia o celebridades no tienen una gran inversión, porcentaje o dinero que están poniendo. O sea, tal vez es 1%, 2% del valor del conjunto de lo que se está dando. Ujú. Sin embargo, donde pesan más es por su influencia, ¿no? Sí. Y ahí es donde, si yo soy un inversionista que nadie conoce, yo quiero estar aliado con un celebrity porque eso me ayuda a vender más, me ayuda a tener más fama, ¿no? Entonces, en el caso con los Brooklyn Nets hace unos años entró Jay-Z, Sí. el rapero, ¿no? Sí. Esposo de Beyoncé.
creo que si no recuerdo mal, su inversión fue menos de 3%, algo así, en la franquicia de Brooklyn Nets, pero no le importaba mucho al el dueño mayor en aquel entonces, que Claro. era de Rusia, porque con el nombre y la cara de Jay-Z se vende más boletos, se vende la fama, no le importa que si nomás él tiene 1% de inversión en el club, pero él le va a ayudar a ganar más dinero y es donde tiene el brand equity de su nombre, donde puede dar esa influencia, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mismo en la mayoría de los casos de artistas o celebridades. Matthew McConaughey ahora, McConaughey. que también lo nombran Ok. como jefe ministro de cultura, algo así le nombraron en Austin así, ¿no? Pero eso ayuda para generar interés también de la gente. Pues a mí me encanta Will Ferrell, él tiene la playera de LAFC, pues yo también quiero ser como él, o yo lo quiero conocer en el estadio, o es más, mi empresa vamos a comprar un palco en el estadio de LAFC porque ofrecen la oportunidad de conocer a Will Ferrell o tomar una foto con él. Entonces se presentan muchas oportunidades comerciales a través de esas alianzas. Claro, por supuesto, y al final les resulta, ¿no? Es muy redituable porque vemos en redes sociales un mensaje de Matthew McConaughey Yeah. invitándote al partido inicial del Austin FC y se vuelve toda esta estrategia y esta maquinaria de marketing de social media en el cual pues ya no los puedes parar, ya no los puedes detener. Ya después veremos los resultados en la cancha, ¿no? Que también eso pues debe de apoyar. Y ahora sí, ya pasamos, pues ya hacemos esta transición con el Club Necaxa. Sí. ¿Qué tiene el Club Necaxa de interesante? ¿Por qué de repente, o al menos no estaba tan en boga? Posiblemente tú ya tenías pues conocimiento de, pero ¿por qué sale de que el DC United, o al menos este grupo, Justin Verlander, Eva Longoria, Mesut Özil, ¿no? Este grupo quiere invertir en Club Necaxa. Necaxa sale diciendo que no se va a vender el equipo, pero que sí se va a hacer una Una alianza alianza. importante. Uh-huh. Sí, pues yo creo que bueno, primero con el comunicado de Necaxa hay que tomarlo, como dicen en inglés, con un grain of salt, hasta que ya todo esté oficializado, cuando creo que lo que tengo entendido es de que obviamente no se puede hacer nada público hasta que todo esté cerrado y eso se va a hacer cuando ya se reúnen todos los dueños de la Liga MX, ya que esté aprobado, veremos algo más Uh-huh. oficial, ¿no? Pero ¿qué ven los inversionistas en Necaxa? Yo creo que es una buena pregunta. Cuando me entrevistaron en otras notas, yo dije que fue una lección curiosa, porque por lo menos por ahora, Necaxa no tiene mucha relevancia en los Estados Unidos, ¿ok? Hablando de rating, hablando de personas directamente que son de Aguascalientes, aunque ya sé que Necaxa estuvo varios años en Ciudad de México, de hecho mucho de su éxito se logró dentro de Ciudad de México, pero Sí. igual no se considera Necaxa en los Estados Unidos eh, como un club como el América o Chivas con gran afición, ¿no? Y digo todo esto con la perspectiva de Estados Unidos porque los inversionistas son de los Estados Unidos, no son mexicanos, no viven en México. Entonces, obviamente ellos no quieren ganar dinero solo en México, sino quieren explotar la marca, especialmente en los Estados Unidos, donde, y Alejandro Irarrágorri mismo Gorri. dijo, generan la mayoría, en muchos casos, de sus ingresos, los equipos mexicanos en los Estados Unidos. ¿De qué modo? Por los derechos de televisión, por Telemundo, por TUDN, etcétera. Entonces, supongo yo que ellos han hecho su análisis, sus estudios internos, que ellos ven algo rentable de Necaxa, que tal vez si ellos pueden implementar mejores prácticas comerciales, si pueden implementar lo que están haciendo con DC United, con Swansea, que ahí por cierto tienen influencia ahí también, Uh-huh. que tal vez pueden replicar algo en Necaxa. Pero ahí va a ser una batalla y tal vez ahí es donde van a involucrar mucho, por lo menos a Eva Longoria, por ser latina, por su influencia, que tal vez ella puede hacer un empuje en los Estados Unidos también. Pero va a ser un proceso complicado y largo. Y también lo que me llegó a la mente también es de que tal vez no hay muchos equipos que estaban a la venta o dispuestos a hacer esos tipos de alianzas. Y también tal vez fue una entrada más económica para los inversionistas, porque Necaxa ahorita no tiene el mismo valor que un América o un Chivas, ¿verdad? Claro.
entonces puede ser un mejor entry level y según los reportes están entrando con una inversión de 50% del equipo, si es que se esté oficializado todo. Entonces, estás hablando de solamente pagar unos 50, 60 millones de dólares, cuanto mucho, en vez de pagar 400, 500 o más millones de dólares por una América o Chivas, ¿verdad? Claro. Entonces, por lo que pueden entrar más económicamente, pueden empezar a hacer inversiones y el retorno, el ROI, puede ser mucho mayor si es que puedan lograr sus objetivos comerciales tanto en México como en los Estados Unidos. Es más seguro para ellos, ¿no? Al final de cuentas lo ven así, les puede dar inclusive más confianza para maniobrar. Sí, ¿Por qué? claro, Porque claro. no se pierde, no se pierde tanto dinero en caso de que se falle. Y al final de cuentas creo que tal vez tenga mayor versatilidad en este tema de probar cosas. Y también yo creo que depende, me interesa saber también el motivo de los inversionistas con esta alianza, por lo menos como lo decimos, porque si es solamente para ser rentable y para tener un ROI en lo comercial, ROI. ahí Ujú. es donde veo, de donde tengo mis dudas, donde sé que va a ser una gran batalla. Sin embargo, si ellos tienen un plan para empezar a ser dueños de varios clubes, para poder hacer pipelines de fuerzas básicas entre jugadores para poder venderlos, desarrollarlos, venderlos tal como lo está haciendo City Football Group, con donde ellos tienen su franquicia NYCFC, CFC. Manchester City, tienen inversiones en Sudamérica, inversiones en Asia, en Francia. O sea, si es un modelo así, tal vez tiene sentido también porque pueden entrar en Necaxa, tiene ya buena historia de Ujú. desarrollar, vender jugadores que ha sido rentable, entonces tal vez van Así por ese es. método también. Entonces hay dos, no sé si van por un lado o el otro, o tal vez como un hybrid de los dos, pero va a ser interesante ya en los próximos meses, ya que en los meses y los años, ver cuáles estrategias toman para ver si en verdad va a ser algo rentable. También lo que yo creo que están haciendo es están apostando en el futuro del club y la Liga MX según los derechos de televisión. Entonces, por ahora, como tú sabes, cada club vende sus derechos de su propia cuenta. Así Entonces, es. así Necaxa solito no se puede justificar vender los derechos de televisión en los Estados Unidos por un gran valor, simplemente porque no tienen el rating. Ujú. Pero si en el futuro, como Iraragorri ha comentado y otros, el hecho de consolidar los derechos en conjunto, eso ya aumenta el valor para Necaxa y ellos benefician mucho. Entonces, tal vez los inversionistas están viendo una posibilidad de que se pueda vender en conjunto, eso incrementa el valor automáticamente, o si en el futuro haya una fusión entre la Liga MX y MLS, también igual se pueda incrementar el valor. ¿Es viable la fusión de ligas? Eh, es una pregunta complicada y lo he tocado varias veces, tanto en Twitter como en notas entrevistadas donde me han entrevistado. Mira, si todo y eso me han dicho varias personas dentro de la industria que están muy cercanos a estas pláticas, se tienen que alinear las estrellas para que se haga una fusión. Entonces, pero en otras palabras, sí lo quieren hacer, sí lo Ok, quieren hacer. sí. Quieren Ok. hacer, la intención es para una fusión. Si se vaya a lograr, eso es donde están las complicaciones, porque hay tantas diferencias entre la Liga MLS y la Liga MX. Hay muchas influencias también pensando en América y Chivas que pesan mucho con sus decisiones. Tal vez hay ciertas cosas que MLS dicen, bueno, tienen que cambiar esto, y tal vez América, Televisa o Chivas dicen, no, no queremos, no es negociable esto. Y va a haber muchas diferencias, ¿no? Entonces, sí, nomás algunos ejemplos. La estructura. MLS es single entity. La Single liga entity. son los dueños de todos los Todos clubes. Liga clubes. MX son independientes. La MLS hace todo en conjunto, vende sus Todo. derechos de televisión, patrocinadores, etcétera, en conjunto. Liga MX, aparte, aunque hay unos cambios, Liga MX ya vendió a nivel global Tecate como patrocinador, ciertas cosas están cambiando, ¿no? Um, en la MLS tienes el sindicato de los jugadores, formal y fuerte. En la Liga MX tienes algo parecido, pero no está muy fuerte, no tiene mucha influencia, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, y luego también el tema del tope salarial, que Salarial. existen. Entonces, tantos diferentes temas logísticamente que yo lo veo
en fin, no va a ser superable. Muchos han comentado, pues de todos modos, si se hace, no lo va a aprobar FIFA ni CONCACAF, y yo siempre he dicho que esos de los obstáculos menores de preocupación. FIFA le ha dejado hacer en los Estados Unidos lo que ellos quieran desde que inició el MLS. Ellos no le van a, Ujú. nunca, si en verdad FIFA quería influir mucho el tema de los Estados Unidos, ya hubieran implementado el ascenso y descenso desde hace mucho. Pero el cuestión es, FIFA entiende lo que está haciendo Estados Unidos, entiende el valor del mercado, y ya como vieron con Infantino, que ya yo sabía antes y si lo ofició, dio Sí. su bendición para hacerlo. Con CACAF, aunque no han dicho nada, bueno, supuestamente con el presidente de CONCACAF dijo que no saben o que no, pero en verdad ellos van a seguir la mano de si se suceda o no, porque ellos también van a beneficiar a largo plazo también. Entonces, que se haga, la verdad, yo siento que no, porque no creo que los obstáculos se van a poder superar todas, pero entiendo el propósito, la intención, y comercialmente tiene mucho sentido que se haga y que se logre. Por supuesto, Walter. Y bueno, creo que no sé, tal vez, no sé qué pienses al respecto de que mucho de esta entrada, pues con Necaxa también es mucho del permiso de los dueños en la Liga MX, ¿no? Porque, pues sabemos que acuerdos colectivos prácticamente no hay. No existen aquí en la Liga MX, que en cambio, pues prácticamente en el deporte, los sports, las cuatro majors son, ¿no? Así es como se fungen, así es como se analizan y así es como se distribuye el dinero. Y acá, pues, los dueños darle entrada, ¿no? A nuevos inversionistas, a nueva gente que tal vez empiece a mover ciertas piezas, que empiece a jugar, tal vez para ellos pueda ser en algún caso interesante, ¿no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Como te digo, donde tengo las dudas es que una de las cosas también es MLS, por lo menos con los dueños, hay unión. No siempre están de acuerdo, pero se proyectan como liga todos en unión. Y como tú Claro. sabes, hay mucha falta de unión en la Liga MX, ¿ok? Hasta con el tema de ascenso y descenso, etcétera. Entonces, y culturalmente hay muchas diferencias, Ujú. ¿verdad? Entonces, es Sí, cuestión claro. de cómo pueden encontrar sinergias para que pueda haber unión. Y también hablando de diferencias culturales, también algo que he hablado mucho con los equipos de Liga MX, hablando pero es un poco fuera del tema, que los mexicoamericanos también son muy diferentes de los mexicanos. Nosotros, Sí. yo siendo mexicoamericano, pasamos por experiencias muy diferentes, hasta el idioma cambia, o sea, yo hablo el Spanglish todo el tiempo. Ciertas palabras en español ya en los Estados Unidos son palabras inventadas que ni se dicen en México, perdón. Nos, por Ujú. ejemplo, seguro médico, que se podría decir en México, para nosotros es aseguranza. Bueno, Palabras aseguranza. inventadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en vez de decir guía, decimos guianza. O sea, son cosas que a veces los clubes mexicanos no entienden y muchos piensan, bueno, en cuestiones de marketing, lo que hacemos en México, en Guadalajara, Ciudad de México, lo podemos replicar en Los Ángeles o Chicago, Y pero no. no es el caso, porque los mexicoamericanos tenemos ya diferentes, lo único que nos une es, en la mayoría de los casos, a veces las tradiciones, la cultura, de cierta forma, la comida, Y y párale de... y a veces el idioma, pero ya es muy diferente. Entonces, como te digo, es algo bastante que tienen que tomar en cuenta, y eso también se tiene que tomar en cuenta con la MLS y la MX, es que culturalmente hay tantas diferencias que también eso son cosas que se tienen que superar. Se puede hacer si en verdad el América, Chivas, etcétera, captan la visión de lo que se pueda esperar en términos de ingresos, ¿no? The pot at the end of the rainbow, ¿verdad? Que se Ok. puede reconocer. Claro, aquí nos están comentando justamente del esposo de Eva Longoria, que ya conocía a los Tinajero, es Pepe Bastón, José Bastón, ¿no? Eh, el esposo de Eva Longoria es un empresario que, bueno, tiene mucha inversión aquí en México. Puede ser, o sea, al final de Yeah. cuentas puede haber lazos, puede haber conexiones, Sí, por sí. supuesto que sí. Y Y de hecho, él podría ser la forma en cómo entraron a tener esas pláticas al principio, ¿no? sí, por So, supuesto, claro, o sea, y aquí dice George Lazo, menos corrupción en la MLS, ¿será por eso?
Pues depende de cómo definimos corrupción, ¿no? Entonces, nomás voy a decir eso, la corrupción puede existir en cualquier lado, ¿no? Claro. Depende cómo lo definimos. Pero lo que sí puedo decir es de MLS está siguiendo el modelo de la NFL, de la NBA, de la NHL, de las grandes ligas. Y, y algo que comentaba otra vez el año pasado Iraragorri, no sé si te acuerdas cuando dio una declaración de Ah, los sí. puntos algo que dijo es de que la Liga MX está creando un ambiente donde hay falta de certidumbre, hablando de la falta de Claro. certidumbre para llamar la atención a inversionistas del extranjero. Y eso me llamó mucho la atención porque lo que la MLS, NBA, NFL, lo que ellos fomentan es certidumbre, certidumbre comercial. Sabes cuánto vas a ganar de los ingresos de televisión cada año, sabes cómo vas a generar patrocinadores, sabes eso y también hay parity, hay paridad en la liga que por lo menos en el draft los peores van a conseguir mejor lotería para elegir sus jugadores, etcétera, ¿no? Hay mucha certidumbre en el lado que puedes mantener mejor tu inversión y minimizar tu riesgo. Mientras en la Liga MX, y esto no es Liga MX, pero en otras ligas también que son más abiertos en el mundo, no tienes esa misma certidumbre. Entonces, si no tienes mucha certidumbre en tu inversión, pues menos ganas o menos interés vas a tener en invertir, ¿no? Entonces, fue un punto muy interesante y yo creo que muy exacto de Iraragorri de ese tema. Y entonces, por eso, regresando al tema de mi querido George Lasso, eh, depende cómo lo defines, pero lo que sí le llama la atención a muchos de MLS es de estar por lo menos más transparente y que puede tener esa certidumbre en sus operaciones. Claro, y no puedes llegar a tener casos como el de Veracruz, ¿no? Tiburones Rojos de Veracruz, que desaparece el equipo, caso de un Lobos Buap, que también ya no tienen dinero para contratar y muchos otros casos de equipos aquí, de instituciones en la Liga MX, pues que acá no se pueden solventar económicamente, ¿no? De manera principal. Ahora, Walter, bueno, vamos a continuar un poco con este tema. ¿Hasta qué punto, y eso desde tu propia perspectiva, tu propia experiencia, hasta qué punto ingiere o hasta qué punto se procura el negocio del deporte como tal? Y por deporte como tal me refiero a los, pues ahora sí que a los atletas de alto rendimiento saliendo a disputar un partido y hasta qué momento se prioriza la cuestión del negocio y por eso me llamo de viajes que se tienen que realizar en Estados Unidos para por supuesto potenciar la marca, que la marca esté presente allá, que haya una mayor exposición, de repente tal vez hacer viajes o poner fechas en el calendario, cuestiones comerciales. ¿Hasta qué punto lo tratas, por ejemplo, en el caso de Vectus Advisors, lo tratan de manejar o lo tratan de equilibrar? Si es que lo quieren equilibrar o vámonos sobre el negocio y se acabó. Ah, puede ser, la verdad no entendí bien la pregunta. ¿Te hablas como el deporte en sí puede... O sea, eh, ¿tú qué haces? ¿Priorizas el business? ujú. ¿Priorizas la parte de que tenemos el equipo tiene que generar dinero? ¿O también Ok. priorizas este sentido? Sí, no, sí, sí, entiendo. Es una buena pregunta porque obviamente hay un balance, ¿no? Yo en mi trabajo tengo que quitarme la gorra de aficionado, tengo que verlo todo solo en términos de negocios porque al final Claro. de cuentas el deporte es un negocio, tiene que generar ingresos para pagar los jugadores, para pagar los empleados, para generar impacto económico para la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto creo que va más a tu pregunta, ojalá y me dices si no, pero pensamos en el caso de la NFL, ¿no? Que acaban Ujú. de anunciar que van a tener 17 partidos ahora Tiros, de la temporada así es. regular, ¿no? Vas a eso, ¿no? Para preguntar dónde está el balance entre, ok, tenemos un partido más, pero ya hubo mucho oposición por el lado del Del sindicato de los sindicato. jugadores, porque es un partido más y hablando del fútbol americano, pues sabemos que es algo pesado, ¿no? Aparte de eso, Sí. luego los que entran a los playoffs, etcétera. Y luego pensamos en lo que quiere ser la NBA. Según la NBA, quieren empezar a implementar un torneo, una copa doméstica, como el Claro. fútbol, que se juega adentro. Entonces, ¿qué pasa? Se van a jugar más partidos, va a ser más, como dice, wear and tear en los jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, por lo menos,
hablando de las propiedades como las ligas, por eso existe los sindicatos de los jugadores y por eso es importante que ellos tengan su voz y que pesan para que por lo menos haya un compromiso entre los dos, un compromise en el sentido de que ambos lados están cumpliendo con lo que los otros quieren y que haya un acuerdo mutuo, ¿no? En lo que yo hago, no afecta tanto porque nosotros siempre tomamos en cuenta el beneficio del atleta y también del aficionado, porque nosotros tratamos mucho con los temas, como digo, de los inmuebles Ujú, deportivos, pensamos tanto en cuando se construyen los estadios o las arenas, en la protección del aficionado, de los jugadores, en esos temas, cuando pensamos también en los otros trabajos que hacemos, si ya sea armando partidos amistosos, si es valorización de sponsors o naming rights, cosas por el estilo. Eh, no nos ha afectado mucho, pero yo creo que donde ves más ese efecto es con esos temas, como vimos con juegos adicionales, especialmente en el ujú. fútbol. Hay mucha polémica y oposición por agregar como el Leagues Cup y otros eventos, porque ya estás agregando más a los futbolistas, ¿no? Entonces, Claro. por eso es necesario tener fuerte oposición de ambos para que entre una negociación pueda haber un acuerdo. Y es la fortaleza de los sindicatos, ¿no? Sí, así es. La fortaleza de los sindicatos, por supuesto que sí, Walter. Y bueno, te mencionaba que pues vamos a ver unos datos de la Liga MX, que es Ok. justamente, es precisamente este jueves, el presidente de la Liga, Mikel Arriola, sacó. eh, y pues a ver, vamos a ver qué tal, digo, al final de cuentas, pues aquí están, aquí están, aquí están. Perfecto. Listo, ¿ya las vemos? Sí. Nada más déjame quitar las plecas. Aquí estamos. Perfecto. Pues aquí nos dicen las conclusiones que presenta que la Liga MX está valuada en 2.115 millones de dólares, ¿no? Ujú. Que se registra aproximadamente 157.1 millones de aficionados, de los cuales 98 millones en México y 60 millones en Estados Unidos. También nos dice que existen más de 240 millones de televidentes entre México y Estados Unidos. Bueno, justamente hablábamos de ese tema al inicio. Bueno, contribuye con 0.6% del Producto Interno Bruto mexicano. Creo que ese es un punto interesante. En mi caso yo desconocía cuánto aportaba el fútbol mexicano como tal. Se ubica en el sexto lugar mundial en asistencia promedio, la Liga MX, y tiene un valor como tal, como liga, tiene un valor de 808.3 millones de dólares. Tuvo un crecimiento y esto lo ubica en el lugar 10 a nivel mundial. ¿Qué te parecen, Walter? ¿Te hacen sentido algunos datos? ¿No te hacen sentido otros? Digo, al final de cuentas esto es Sí. nada más, estamos viéndolo, eh, just, eh, just look at the Sí, data. todo tiene mucho sentido y justifica la prisa y urgencia de la Liga MX para hacer más por su lado para capturar el mercado mexicoamericano, principalmente. El México-americano en los Estados Unidos es el low-hanging fruit, el mercado fácil para la Liga MX, ¿no? Yo creo que el punto más destacado para mí, creo que se cortó un poquito aquí de este lado, pero donde dice aquí los ingresos por la centralización de derechos de transmisión de la Liga de expansión, que Así se es. incrementaron en qué por ciento dice Se o no veo el número. incrementaron en Ya, 182%. claro. 182%. Entonces yo creo que eso es el punto clave. Pensando otra vez en la Liga MX. Si la Liga MX puede vender sus derechos de televisión en conjunto, no solamente van a poder generar ingresos en los Estados Unidos, donde es el mercado más importante después de México, pero también van a poder vender sus derechos de televisión en Europa, en África, en Asia, donde primeramente sí hay interés para ese tipo de fútbol, número uno. Número Claro. dos, cuando traen jugadores tal como Andrés Pierre Gignac, van a incrementar más interés y más valor porque en Francia quieren ver a su paisano jugar y romperla en otra liga, donde literalmente Andrés Pierre Gignac ha sido uno de los
más destacados jugadores en la Liga MX en los últimos 10 años. Entonces, ahí está el comprobante de que si se puede ver esos números en la expansión, la Liga de Expansión, imagínate lo que se podría lograr con la Liga MX. Yo creo que los datos todos muy acertados y son datos que yo no creo que quisiera debatir. Yo creo que es más, a veces tal vez algunos casos son bajo valorados, que podría ser mucho más de lo que se proyecta. Ujú. Claro, por supuesto, sí, ¿no? Y por eso te presentaba estos datos, porque digo, al final de cuentas, pues nada más es para hacer la valoración de que si hace sentido, no hace sentido, tal vez está baja la valoración o tal vez sí está algo alta. Al final de cuentas estamos en época de pandemia y, y son tiempos tal vez complicados o de reinvención en muchos casos para, y principalmente para esta industria por cuestión de viajes, por cuestión de taquilla. Por aquí nos dice Beatriz Álvarez, bravo Walter Eduardo Franco Robles, excelente entrevista. Es mi tía en Mexicali. Le mando un fuerte abrazo a mi tía. Muchas Le gracias, mandamos tía. un abrazo y gracias no, gracias por vernos de verdad, es un placer siempre. Y pues aquí están los datos que se presentó de esta Liga MX, y Walter ya nos comentaba, ¿no? La Liga MX se tiene que poner las pilas porque, pues sí, hay que ponerse las pilas y hay que ponerse a trabajar en este caso. Y creo que tampoco, porque mucho aquí en México y el periodismo mexicano como tal, demerita lo de afuera, demerita mucho al MLS, también esa es una realidad. Y creo, y yo en mi sentido, pues creo que tiene muchos puntos importantes y muchos puntos muy interesantes que están haciendo que se está trabajando bastante bien. Y en este tema, Walter, a ver, cuéntame, ¿qué tal la pandemia? ¿Cómo se tuvieron que empezar a trabajar? ¿En qué les afectó? ¿Cómo pues tuvieron que empezar a sobrellevar pues este tema, ¿no? Y en especial pues en tu trabajo, en la industria. Sí, pues mira, la verdad, la pandemia nos afectó a todos muy fuerte, especialmente en la industria deportiva y nos sigue afectando, principalmente por el hecho de no poder tener aficionados en los estadios, en los eventos, ¿no? Ya se está cambiando, por lo menos en los Estados Unidos, en Texas, pues ya están 100% abiertos. Sí, Otros estados donde vemos como California, donde van a esperar o por lo menos esperar. tienen una capacidad reducida. Pero sí, o sea, en cada subindustria de la industria deportiva, comercial, todos hemos sido afectados. En el caso de nosotros, en este momento, la mayoría de nuestros clientes han sido municipios. Ujú. Entonces, más que nada nos afectó mucho el año pasado cuando todo se cerró por completo. Entonces, obviamente las oficinas de los municipios cerraron, congelaron sus proyectos y como tal, pues ya no querían avanzar más con sus proyectos para construir estadios o arenas o complejos deportivos para poder generar impacto económico. Entonces, eso obviamente nos afectó mucho porque no nos contratan o congelan los proyectos. Pero afortunadamente, ya hemos podido recuperarnos mejor, ya tenemos muchos proyectos que estamos manejando, tanto en el lado de fútbol o el lado de lo que estamos haciendo ahorita con los recintos deportivos. Ok. Y sobre todo tenemos mucho optimismo para el año que viene principal. Yo creo que este año todavía va a ser un poquito abnormal, pero ya en cuanto llegamos a un punto de vacunación a nivel nacional, cuando la economía se empieza a recuperar, es cuando pensamos que para el 2022 veremos una recuperación completa. Esperemos, por lo menos en lo que nosotros hacemos. Yo creo que la ventaja que nosotros tenemos con los estudios que hacemos es de que típicamente los estudios que realizamos no se va a construir ese recinto por unos 2 o 3 años más. Entonces se supone que en 2 o 3 años, hablando del 2023-2024, no vamos a tener pandemia, Claro. ¿verdad? Y vamos a estar 100% recuperados y ya se van a construir por fin esos estadios si se llegan a lograr. Entonces, de todos modos, los municipios o clientes tienen que hacer sus investigaciones 2 o 3 años antes, entonces por eso ya nos están contratando ya, porque ya se tiene que ver, ok, se tiene que hacer o no, y para que ya en un año ya podemos contratar a los arquitectos, a los ingenieros para empezar los proyectos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que para nosotros el balance es positivo con la mira hacia adelante, pero sí fue algo pesado y fuerte el año pasado. Aquí Martín Valdés nos dice, saludos Walter, excelente presentación. Muchas gracias, Martínez. Es un guatemalteco de mucha fama. Yo la conozco Martín personalmente, entonces Valdés. también le mando un fuerte abrazo, que de hecho va a tener su bebé pronto. Entonces, un abrazo a Ah, los tres.
Abrazo, por supuesto, que sí. Por ahí George Lazo nos dice, ojalá que para el 2022 un México contra Perú. Saludos. Gracias, George. Él es un buen Gracias, amigo George. también, que es un peruano con mucha pasión para su selección. Claro que sí, por supuesto. Walter, en este sentido yo te pregunto, y aquí es una pregunta como si fuera un cliente o un potencial cliente. En este sentido de los municipios, ¿vale el riesgo, vale la pena arriesgarse o invertir en infraestructura deportiva? Yo sí, o sea, yo desde lo personal, para mí es maravilloso ver construcciones novedosas, buenas, de verdad que, porque también, pues indirectamente o directamente motiva a seguir. Tú, Walter, ahora sí que desde tu lado, desde tu propio ángulo, sí vale la pena invertir en este tipo de infraestructuras, en toda la experiencia, todo lo que ustedes manejan. Es una excelente pregunta y te comento que la tendencia para los estadios grandes, las arenas grandes, ya se está volviendo para que sea inversión privada. ¿Por qué? Y no sé si ha sido lo que ha pasado últimamente en los últimos 20 años en la NFL con los movimientos de franquicias, porque ¿qué? El dueño quiere un nuevo Sí, estadio sí, sí. y la ciudad me lo tiene que pagar, Bueno, ¿verdad? el SoFi Stadium es una Exacto. brutalidad. El Allegiant Stadium es otra brutalidad. El AT&T Stadium, bueno. Entonces Exacto. sí. Entonces, sabes pues la historia de lo que pasó en St. Louis, por qué los Rams se movieron a Los Ángeles, Ujú, ¿no? El estadio SoFi Stadium es inversión privada, ya, ujú, ¿verdad? claro. Y ya tienen un distrito aparte con oficinas y va a ser un distrito de entretenimiento, todo, ¿no? Um, lo que está pasando ahora, la tendencia es que el público ya se cansó, o sea, los que pagan impuestos, los ciudadanos, se cansaron de Ujú, financiar los estadios para multimillonarios, ¿verdad? Es el claro. tema. Y hay un término que dicen welfare for the rich. Es un tema que usan mucho en los Estados Unidos para esos casos. Entonces, lo que están haciendo ahora los inversionistas ya se están dando cuenta, bueno, ya no van a votar para estas propuestas, ya no van a votar para que se logren esas cosas. Entonces, nosotros vamos a ya poner nuestro propio dinero en esas inversiones. Sin embargo, necesitamos también, porque ellos no ganan dinero en los estadios, ellos ganan dinero en lo que se desarrolla alrededor del estadio. Alrededor del Entonces, vemos estadio. el ejemplo de Petco Park en San Diego. Diego. Completamente cambiaron todo el downtown, el centro, y fue el mismo dueño que pagó por el estadio, pero parte del contrato con la ciudad es que él también tenía que mejorar todo alrededor de esa área en el Ujú, estadio. Lo mismo con Los Ángeles, lo mismo bueno, no fue lo mismo en Las Vegas, porque Las Vegas quiso la franquicia de NFL y se están pagando los impuestos por los visitantes de los hoteles, pagan un impuesto extra y eso es lo que está pagando el estadio de Legion Stadium. ok. Pero donde estás viendo más inversión de los municipios con su propio dinero de los fondos de taxes son para centros complejos deportivos para que están dedicados más para los deportes amateur y para los jóvenes. Claro. Hay un movimiento fuerte para los adolescentes de 13, 14 años que juegan básquetbol, béisbol, voleibol, etcétera, los que son viajando cada fin de semana con sus padres para ir Ujú, a torneos, lo que en los Estados Unidos le llaman Youth Sports Tourism, turismo deportivo de los de jóvenes. los jóvenes. Ahí es donde los municipios sí quieren invertir. ¿Por qué? Porque esos torneos están para todo el año y esos tienen un mejor impacto económico que un Super Bowl, que un NCAA Final Four, que la Serie Mundial. Eso es lo que gana dinero para los municipios, no tener una franquicia del NFL. Entonces, algo que tal vez no has escuchado y es algo una verdad que muchos no saben en la industria deportiva, de que los eventos como esos tienen mayor impacto económico que un Super Bowl en Tampa Bay o un Super Bowl en Los Ángeles. Entonces, ahí es donde ya vas a ver más inversión por el lado del municipio para esos tipos de complejos deportivos, no para estadios grandes ni arenas. Y eso, pues, y eso es lo que sigue fomentando este círculo Ujú. eh, deportivo que exista y que al final de cuentas se pueda Y, competir. exacto, entonces, por ejemplo, con la excepción de Las Vegas, si ves lo que está pasando con SoFi Stadium, si te das cuenta con las franquicias nuevas de MLS, investiga dónde se construyeron los estadios y sobre todo quién pagó los estadios. Y Claro. vas a ver que la mayoría es inversión privada, que la ciudad simplemente dio el terreno
a un precio bien o le están todavía cobrando un impuesto, pero la mayoría de los casos es inversión privada y no por los municipios. Ok, muy bien. Ese dato, la verdad, lo desconocía totalmente. Creo que es muy interesante y por supuesto, pues que se apueste así. ¿Se puede decir que es un ganar-ganar? Y yo creo que sí, porque mira, en cuestión de los complejos deportivos, si es por la ciudad, ellos benefician, las empresas locales benefician por visitas de restaurantes, los hoteles, etcétera. Con el lado de los estadios grandes, pues si yo quiero tener los beneficios del estadio, de tener una franquicia ahí, yo soy el inversionista privado, pues yo también puedo beneficiar de tener los condominios al lado, los Los hoteles, ser hoteles. los dueños de esos todos terrenos y yo gano Ujú. mi dinero por la renta, o si yo soy dueño de todos los edificios también. Entonces, yo creo que sí tiene que ser win-win porque al final de cuentas ya no hay muchas más opciones, ya mucha gente, ya como digo, los ciudadanos se cansaron, hay más conocimiento, reconocimiento de lo que ha pasado en los últimos 40 años, entonces ya creo que no va a haber de otra, se van a acabar de mercado, si Las Vegas o los Raiders en el futuro dicen pues nos queremos mover a otro mercado, y no hay otros mercados que tienen sentido para la NFL, porque también tiene que ser aprobado por la liga. No se van a mudar Claro. a Boise, Idaho, no se van a mudar a Montana, tiene que ser mercados que tienen sentido, entonces ya están limitados y pesan menos en esas negociaciones. Por supuesto que sí. Pues bueno, Walter, ya llegamos al final de esta charla. De verdad ha sido todo un placer, ha sido un honor que te hayas tomado estos minutos para platicar en serio, de verdad. No, al contrario, Fernando, mucho gusto y un gusto estar contigo y esperemos la próxima ocasión para hablar más. Claro, por supuesto que sí. Pues bueno, señoras y señores, agradecerles a los que estuvieron en esta plática, agradecerles su participación. Ustedes también son los que hacen que esta interacción pues sea mucho más entretenida, mucho más divertida para todos nosotros. Recordarles que esta plática pues la pueden disfrutar el día ya sábado. La podrán disfrutar en el canal de YouTube y también en Spotify. Ahí la podrán encontrar sin ningún problema. La estaré compartiendo en las redes sociales de Rodando el Balón y por supuesto en mis redes sociales como Twitter. Ahí también la estaremos compartiendo. Y bueno, pues agradecerle a Walter Franco la presencia. Walter, pues eres bienvenido cuando gustes. Sin ningún problema tienes las puertas abiertas. Gracias de nuevo, Fernando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, a nombre de Walter Franco, yo soy Fernando Rodríguez, hasta la próxima.